Apolo, Vulcano y los cíclopes forman parte de la pintura barroca del artista Diego Velázquez, titulada La fragua de Vulcano. Descubre más en este video. La fragua de Vulcano, pintada por Diego Velázquez en 1630 durante su primer viaje a Italia, es una de las obras más fascinantes y técnicamente logradas del maestro sevillano. Este cuadro, que representa un episodio de la mitología romana en el que Apolo informa a Vulcano sobre la infidelidad de su esposa Venus, combina el rigor compositivo del clasicismo con el naturalismo característico de Velázquez. La composición de la fragua de Vulcano demuestra equilibrio y dinamismo. Velázquez organiza las figuras con Vulcano en el centro, rodeada por sus ayudantes cíclopes, y Apolo a la izquierda. Este arreglo guía la mirada del espectador a través de la escena y enfatiza la tensión dramática del momento. La llegada de Apolo, representado como un joven luminoso y etéreo, contrasta con la oscuridad y el sudor de la fragua, creando un choque visual que subraya el impacto de su mensaje. Velázquez acentúa los gestos y las expresiones de los personajes. Vulcano, sorprendido por la noticia, levanta la cabeza con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras sus ayudantes, absortos en su trabajo, representan la continuidad de la vida cotidiana frente al drama personal. Apolo, con su postura elegante y su mirada directa, actúa como el catalizador de la escena, introduciendo un elemento de conflicto en un entorno dominado por el esfuerzo físico y la labor manual. El artista emplea un claroscuro intenso para modelar las figuras y crear una sensación de volumen y profundidad. La luz que entra desde la izquierda ilumina los cuerpos musculosos de los cíclopes y resalta las texturas de la piel, el metal y el fuego. Este tratamiento de la luz añade realismo a la escena en su conjunto. La paleta de colores es sobria pero efectiva, dominada por tonos terrosos y grises que contrastan los destellos dorados de la luz y el resplandor del fuego. Velázquez utiliza pinceladas sueltas y fluidas para capturar los detalles de la fragua, desde las chispas volando hasta el brillo del metal caliente. Uno de los aspectos más notables de la fragua de Vulcano es su enfoque en el tema mitológico. Velázquez representa a Vulcano y sus ayudantes no como dioses idealizados, sino como hombres comunes, con cuerpos fuertes y rostros expresivos, aspectos típicos del barroco español que buscaba conectar lo divino con lo terrenal a través de la representación de emociones y experiencias. La fragua de Vulcano fue pintada durante el primer viaje de Velázquez a Italia, un periodo de gran importancia en su desarrollo artístico. Durante su estancia en Roma, el artista estudió las obras de los maestros del Renacimiento y el barroco italiano, lo que le permitió refinar su técnica y ampliar su repertorio temático. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra La fragua de Vulcano data del año 1630. Su autor es Diego Velázquez. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 223 por 290 centímetros y se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España. Coméntanos si consideras que el barroco es tu estilo de pintura preferido. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.